Hola Pedro Olivers, bienvenidos a Periodismo Deluxe. Empieza un mes de mayo, decisivo, donde sabremos quién juega la final de Champions contra el Madrid, que ya espera rival después de que le hayan tocado los becarios del Atleti. Y ojo, veremos también si el Barça hará el ridículo intentando disputar una liga que ya tiene perdida. José Alessandro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Pero de qué estamos hablando, Josep? ¿De qué estamos hablando? Esto no te lo voy a permitir. Esto es de mameluco. De mameluco. El Barça está de Rodamello. ¿Rodamello? ¡Rodamello! ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? ¿Cómo que cómo? Esto nunca había visto un equipo tan sutamuerdo. Esto es una potellada de prendí, ¿lo que es? Ya, vamos a una cosa, un momento. Alessandro, ¿podría ser que estas palabras te las estuvieses inventando? ¿Pero cómo que me estoy inventando? ¿Qué me estoy inventando? ¿Yo cómo voy a estar inventando? Pues claro que me estoy inventando, claro. 50 años de la profesión, por favor. ¡Acción! Claro, vale. A ver, el que nunca dice nada, ¿tienes algo que decir? Sí. ¿No? Vaya, que lástima. Venga, adelante, Nacho Peña, venga, vamos. Nacho. Venga, me encanta, maravilloso. Bueno, ¿qué tal, José? Buenas noches, Buenas noches, Nacho, digo Nacho, perdón. Bueno, has estado en la puerta 55 después del Madrid-Valencia, ¿no es así? Eso es, macho. Vamos a verlo. El Madrid ha ganado el Valencia, macho. ¿Dónde está la MSN? Vamos a ver cómo lo han vivido los aficionados. ¡Zinedine Zidane! ¡Nacho! ¡Ale Madrid! ¿Qué te parece lo que dice la prensa catalana del Madrid? ¿No te indigna? No lo sé porque no sé leer. ¿Qué te pareció el partido? ¡Pues no lo he visto! He venido directamente aquí para que me vean mis hijos. Que hace 10 años que no me ven. Quiero que sepan que su padre es del Madrid. ¡Hola, Madrid! ¡Mira, Cristiano! ¡Nunca me lavó el pelo, Nacho! ¡Nunca me lavó el pelo! ¡Nunca me lavó el pelo, Nacho! ¿Qué te parece lo del Barça? Así en general, es indignante, ¿no? Mira, iba a manifestarme por la reforma laboral, pero lo del Barça es mucho peor. ¡Que los echen de la liga! Oye, tú por el Madrid harías lo que fuera, ¿no? ¡Hombre! Tú por el Madrid me dabas 500 euros ahora mismo. ¡Hombre! ¡500 euros, mira! ¡500 euros y 1000, macho, mi sueldo! ¡Mi sueldo! ¡Aficionado anónimo! ¿Usted cree que el Madrid es mejor? ¡Calla! ¿Usted cree que el Madrid es mejor que la vida, no? ¿El Madrid es mejor que vivir? Muy bien, Nacho, claro que sí. Periodismo, muy bien. Bueno, enhorabuena, Nacho, conectamos con reacción, ¿no? Venga, vamos allá. Becario, veo que te has cortado el pelo, ¿no? De Rodamello. Sí, me lo he cortado yo mismo, como me recomendaste. Como soy un becario, no tengo dinero para ir al peluquero. No, te digo una cosa, no, en serio, te ha quedado muy bien, ¿eh? Felicidades. Muchas gracias, Josep. Esta semana los espectadores han decidido que... En serio, espera un momentito. Me dice el becario que con ese peinado das demasiada grima, ¿no? Sí, que la audiencia está cayendo en picado. No, basta, en serio. Despedido. Venga, fuera, vamos. Largo. Bien, pues nada, terminamos aquí Periodismo Deluxe, ¿eh? La semana que viene más. Chao, venga, vamos, hasta luego. Vamos, para. ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la que viene la semana!